Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Nicole Tapi y bienvenidos a este video. Estoy cursando el primer semestre de la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Guayaquil y el día de hoy les expondré sobre los temas vistos en la clase de lenguaje. El tema en general es el lenguaje y los subtemas son el lenguaje y la comunicación, normas APA, tipos de comunicación, estructura precategorial, funciones del lenguaje, axiomas del lenguaje, categorías gramaticales, variaciones diafásicas del lenguaje, oraciones, párrafos, texto narrativo, signos de puntuación, sinónimos y antónimos. Lenguaje y comunicación. El lenguaje es la herramienta que posibilita al hombre realizar o expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, y que se materializa a través de signos verbales produciendo la comunicación. En la comunicación intervienen varios elementos en donde cada uno cumple un papel fundamental. Si uno falla, la comunicación no se daría a cabalidad, y estos son: emisor, la persona que emite el mensaje; receptor, la persona que recibe el mensaje; canal, el medio por el cual se envía el mensaje; código, signos que se emplean para enviar el mensaje; mensaje, información que se quiere transmitir; y contexto, la situación en la que se desarrolla la comunicación. Según Sánchez 2017, la comunicación se da cuando un emisor transmite un mensaje de forma tanto verbal como no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir sentimientos o información. Normas APA. Las normas APA son un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Con estas normas se pueden citar o referenciar diversos tipos de fuente, como por ejemplo blogs, periódicos, monografías, redes sociales, etc. Tipos de comunicación. La comunicación cuenta con varios niveles o tipos, pero los principales con los que se desenlazan los demás son dos: la comunicación verbal y la no verbal. En la comunicación no verbal tenemos como ejemplo gestos, imágenes, lenguaje de acción y lenguaje de objetos. La comunicación verbal se subdivide en dos: la oral y la escrita. En la Así. No. para poder actuar ante un problema. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son expresiones que sirven para comunicar una realidad, ya sea un deseo, admiración, afirmación y negación. Las más importantes son: función referencial, también llamada explicativa o informativa. Esta función se la utiliza para transferir información de manera imparcial. En la mayoría de los textos se encuentra presente esta función. Aló, hola Cari, ¿cómo estás? Oye, te cuento, ayer fue una fiesta y conocí a un chico muy lindo. Estaba vestido con una camisa negra, con unos pantalones de vaquero y unos zapatos deportivos. Increíble. Sí, bueno, chao. Función expresiva. Se la utiliza para expresar emociones, sentimientos o estados de ánimo. Esta función se vincula a la subjetividad del hablante o emisor. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué lloras? Mi novio me dejó. ¿Qué? ¿Por qué? Se fue con otra. ¿Con quién? ¿Con quién? No sé, una cualquiera. ¿Y cómo te enteraste de eso? Lo vi en Facebook. Pero no llores, ya vendrá otro mejor. Así son todos esos machos. Función conativa. Se utiliza para llamar la atención del receptor o causar algo en él. Es la función de mandato o pregunta. Nicole, por favor, anda a arreglar tu dormitorio. Ya voy, mami. Pero no es ya voy, ya en este instante. Ya mismo voy, déjame terminar aquí, ya mismo voy. Ay, Nicole. Función fática.
Se emplea para iniciar, interrumpir o finalizar una conversación y para demostrar si hay contacto entre emisor y receptor. ¿Aló? 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 Sí, ¿quién habla? ¿Aló? No es nadie. Función poética. Se le encuentra en textos literarios, aunque también en textos cotidianos. Se lo utiliza para centrarse en el propio mensaje, resaltando con figuras retóricas para destacar su belleza. Tus ojos son luceros, tus labios de terciopelo, y un amor como el que siento es imposible de esconderlo. Función metalingüística. Se lo utiliza para hablar propiamente del lenguaje, como por ejemplo las definiciones de palabras. Fui para arriba a comprar una camisa, pero después mami me llamó y bajé abajo porque No, chichi, así no se dice. Primero, en antes no existe. ¿Ya? Hace un rato o hace un momento. ¿Ya? Y no subes para arriba, solo subes y luego bajas. Ok, muchas gracias. De nada. Axiomas del lenguaje. Los axiomas de la comunicación nos permiten analizar y captar muchas equivocaciones o ruidos que solemos cometer al comunicarnos y así ayudarnos a tener una mejor comunicación. Y son 5. Primero, es imposible no comunicar. Segundo, los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. Tercero, la puntuación de la secuencia de hechos. Cuarto, comunicación digital y analógica. Y por último, quinto, interacción simétrica y complementaria. Categorías gramaticales. Las categorías gramaticales o denominadas tipos de palabras, en términos sencillos, son la forma en que están distribuidas las palabras en relación a su empleo, y son variables, invariables, sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Variaciones diafásicas del lenguaje. Son los usos lingüísticos que se emplean en cada momento en que el hablante usa un lenguaje. Existen 2 tipos de registros: el registro formal y el registro informal o coloquial. ¿A qué hora vendrá este bus de miércoles? Mami, tanta curva y yo sin freno. ¡Arranca de aquí! Pues, córtale nota hoy. No que te hice la cosa bonita y te vine a te la presto. Buenas tardes, mi bella dama. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Aquí, pasaba por aquí, quería saber si me podía aceptar una invitación. Claro, mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, vamos. Oraciones. Según Cena Rusa, 1891, oración es la expresión o manifestación de un pensamiento. La palabra solo expresa una idea, mas la oración expresa varias ideas enlazadas por un verbo. La oración gramatical es una recta composición de voces. En la oración gramatical, aquel nombre o pronombre que, según el orden natural de colocar las palabras, se pone antes que el verbo. Párrafos. Los párrafos son grupos de oraciones que expresan una idea sobre un mismo tema y están divididos por un punto y aparte. El párrafo hemos definido como una unidad de pensamiento y sentimiento. Texto narrativo. Una descripción o un relato de circunstancias, tanto reales o ficticias, en donde intervienen personajes y contextos determinados. Para una correcta narración debemos de tomar en cuenta todos los elementos necesarios: el tiempo, el espacio, los personajes, la acción, el narrador, el tema, el tono y el destinatario. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son símbolos gráficos que utilizamos al momento de escribir para realizar las pausas necesarias. Por ejemplo,
la coma, punto y coma, punto, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, los paréntesis, el raya y las comillas. Sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras distintas pero que comparten el mismo significado o similar. Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o inverso al de otra palabra. Ejemplo de sinónimos: abundante, mucho; aburrido, tedioso; acabar, terminar; aceptar, admitir. Ejemplos de antónimos: acortar, alargar; actual, anticuado; advertir, ignorar; batalla, paz; bobo, inteligente.